Amables amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, es un verdadero placer este reencuentro a través de este medio y desde luego pues también reiterar un poco en torno de nuestra intención al comentar acerca de la vida y la obra, la trascendencia del compositor de quien este 2020 se ajustan 250 años de su natalicio. Recordemos que nació en diciembre, Beethoven, diciembre de 1770, y su muerte en 1827 marcó la culminación de un proceso vital, creativo, que se establece, como ya lo dijimos en la entrega anterior, como una de las herencias más significativas en el contexto del arte musical, de la creatividad propia de un maestro tan importante, tan trascendente como el que nos ocupa en este momento. En alguna ocasión y en medio de esas charlas interesantes que el académico de la Universidad Veracruzana, Guillermo Cuevas, ha llevado a efecto en los salones de la Unidad de Servicios Bibliográficos y de Información de la Universidad Veracruzana, ha comentado en torno de la trascendencia de este importante maestro y desde luego también nos ha comentado acerca de que una vez que Beethoven irrumpe en su contexto y desde luego también cuando se hace presente en una ciudad tan importante como Viena, cuando se define como el maestro importante, cuando se define como no solamente el improvisador y ejecutante genial en lo que respecta al teclado, al pianoforte, sino también como el compositor que empieza a destacar por méritos propios. Desde ese momento, el mundo ya no le pierde la pista. Desde luego, tenemos muchos detalles muy importantes en torno de la trayectoria vital de compositores como Johann Sebastian Bach. Hay muchos datos acerca de sus obras importantes, la ofrenda musical para Federico el Grande, rey de Prusia, los conciertos de Brandenburgo, que fueron entregados a la autoridad de ese lugar, y las dedicatorias en ocasiones un tanto, pues diríamos, sumisas, más allá de la sumisión a que podríamos nosotros suponer podría entregarse un compositor de la talla de Johann Sebastian Bach. También tenemos muchos detalles acerca de los rasgos que correlacionaron a Wolfgang Amadeus Mozart, no solamente con su padre, Leopold, sino también con sus contemporáneos. También las intenciones de Leopold, no solamente de explotar, bueno, de trabajar consistentemente sobre las virtudes de su hijo, las virtudes como tecladista y como compositor, sino exhibirlo y tratarlo como si fuese un ser extraordinario de tres cabezas al que habría que admirar, exhibir, llevar de un lado para otro y desde luego también motivar no solamente la admiración, sino también el aprecio a las innatas cualidades de este notable maestro. Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart, pero hay muchos detalles que se pierden en el contexto de aquel devenir, en un viajar por Europa, ir de un lado a otro, conocer cortes, tratar de acomodar su creatividad en París, en otros lugares importantes, y su establecimiento finalmente en la ciudad de Viena, en donde Mozart había de morir. También la ubicación de Franz Joseph Haydn como el maestro de Beethoven a partir del año de 1792, cuando se da la relación maestro-alumno, y ya hemos subrayado acerca de las dificultades que significó para cada uno de ellos, Haydn y Beethoven, esta áspera relación, esta conjunción de dos talentos, un hombre apacible, tranquilo, meditabundo, como era el padre de la sinfonía, como se le ha bautizado a Franz Joseph Haydn, y un impetuoso joven de quien, como ya lo mencionamos también, el mismo maestro hace redacta un retrato
que posiblemente sea algo de lo que más se acerca al análisis exhaustivo, concienzudo, detallista de la personalidad de un creador. Haydn eh, nos aporta un dato que resulta muy interesante de considerar, y es el hecho de que dice que la creatividad de un músico nunca puede apartarse, nunca se aparta de la personalidad intrínseca del creador que da vida a esta serie de partituras, a esta serie de invenciones musicales que resultan importantes de suyo. Hay muchos detalles en torno de todo esto, pero también nos interesa considerar acerca de lo que Beethoven se propuso cuando pues dejó muchas epístolas cuando escribía en torno de sus inquietudes amorosas, de la amada inmortal, el famosísimo y desgarrador testamento de Heiligenstadt, las diatribas hacia los personajes que no resultaban de su agrado en aquel momento, las consideraciones poco gratas hacia quienes le visitaban en momentos nada adecuados, y desde luego también la opinión de quienes le conocían, de quienes le trataban, y no se guardaban las opiniones por ásperas y descarnadas que éstas fuesen. Se han escrito, ya lo hemos comentado con suficiencia, muchas toneladas y se han vertido pues cuántos barriles de tinta en torno del análisis del compositor que nos ocupa, pero también nos llama mucho la atención lo que cita Maynard Solomon en su excelente volumen denominado precisamente Beethoven, en el que nos dice que es razonable suponer que el maestro deseaba que conociéramos acerca de su persona más allá de la simple cronología de su existencia y de su trabajo. Ansiaba, evidentemente, era un hombre que ansiaba comprensión, como si hubiera percibido que el perdón y la simpatía serían consecuencias inevitables. O quizá abrigaba la esperanza de que otros pudiesen aclarar algunos de los problemas más difíciles y más complicados en lo que respecta a su azarosa existencia. Como artista y como hombre, Beethoven guardaba plena conciencia del poder curativo de la comunicación y del carácter catártico de algunas de las confesiones que, pues, desde un punto de vista absolutamente lógico, podemos considerar como sumamente comprometedoras, pero por otro lado, el efecto curativo de las mismas, ese efecto, ese poder, vamos a llamarle así, quirúrgico, medicinal de los desahogos por escrito. Él escribió en algún momento: todos los males son misteriosos y parecen más graves cuando se les contempla en la soledad. Esto fue redactado en el año de 1817 y abundó: cuando se los comenta con otros, parecen más tolerables, porque uno se familiariza del todo con lo que suscita temor y siente como si esto hubiese sido superado. Desde luego, hay algunas circunstancias que llaman mucho la atención en torno de todo esto, porque hay que tomar en cuenta que Beethoven exponía muchos de los momentos, lo reiteramos, muchos de los momentos más delicados en lo que respecta a su periplo vital. Antes de cumplirse un año de la fecha de su muerte, se publicó, apoyándose en todos esos documentos que pues quedaron ahí a la deriva, se publicó en Praga una biografía que muchos analistas encuentran como plagada de inexactitudes. Otra de las cosas que también resultaron sumamente lamentables inmediatamente después de la muerte del maestro fue que uno de sus más allegados, vamos a llamarle alumno y hasta secretario, Anton Schindler, no solamente se apropió de muchos documentos importantes que encontró en las habitaciones de Beethoven una vez que el maestro fue sepultado, sino que se deshizo de muchas de estas cartas, de muchas de estas misivas, y tenemos el conocimiento
que vendió al rey de Prusia, o más bien intercambió al rey de Prusia toda esta documentación a cambio de una pensión vitalicia, en una actitud que podemos ubicar como realmente muy mezquina, como de absoluto interés personal, y sin tomar en consideración todo lo importante que habría de ser para la posteridad lo que el maestro habría de dejar. Se editaron a lo largo del siglo XIX una serie de biografías apoyadas en estos y en otros documentos, algunas de ellas un tanto fidedignas, algunas otras calificadas de que no lo eran en un término realmente confiable, hasta que pues con el paso del tiempo comenzaron a permearse, comenzaron a definirse ya muchos de los detalles que habrían de mostrarnos ante nosotros la personalidad de este maestro. Al respecto, nos interesa también considerar el escrito de Gloria Carmona, pianista, investigadora, funcionaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien llevó a efecto una investigación publicada por los cuadernos de música de la entonces Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un documento denominado Beethoven visto por sus contemporáneos, y en el mismo nos conduce hacia el punto de vista de varios de los contemporáneos de este maestro, de quienes vivieron en aquella misma época y que otorgan para nuestro tiempo la opinión valiosísima de suyo, porque nos permiten un retrato de cuerpo entero. Era un hombre bajito, registra Gloria Carmona, de espesa y tupida cabellera, picado de viruelas, que guiñaba sin cesar los ojos y se agitaba sin tregua. Esta opinión se debe a un contemporáneo de apellido Kubek, mientras que Karl Czerny, un concertista y técnico de piano que fue discípulo de Beethoven en Viena y que le sobrevivió pues algunas décadas, algo así como 3 décadas, Karl Czerny nos indica que las manos de Beethoven eran fuertes y estaban cubiertas de abundante vello. Los dedos en las extremidades eran completamente achatados. Llevaba una especie de saco largo de pelo gris oscuro, pantalón del mismo género, y en el acto me hizo pensar en el Robinson Crusoe que entonces estaba leyendo. Tenía el cabello negro cortado a latito y se le desparramaba por toda la cabeza y la frente, sombreándole el rostro de suyo moreno. Con el modo de mirar rápido de los niños me fijé que llevaba algodón en los oídos, de donde salía un líquido amarillento. Hay más. Otro contemporáneo nos dice que Beethoven hablaba casi siempre en dialecto y su modo de expresar era siempre vulgar. Nada en él denunciaba esa personalidad arrolladora, arrasadora, y por eso su modo de ser no llamaba así como mucho la atención. Era muy orgulloso. He visto a la madre de la princesa Lichnowsky, la anciana condesa de Thun, arrodillarse a sus pies para rogarle que toque algo. Beethoven permanece echado en el sofá sin pestañear. En aquellas reuniones todo el mundo vestía bien, cuidadosamente. Recuerdo perfectamente en ese sentido a Salieri y a Haydn. Beethoven se presentaba, en cambio, de una manera sumamente despreocupada, como parecía que apuntaba la moda en un momento dado hacia aquel periodo de los inicios del siglo XIX. Esto fue escrito por una señora de apellido Van Bernhard en Viena. Todo esto nos indica lo reiteramos, una especie de óleo bastante interesante, digno de tenerlo en mente, porque contribuye mucho a forjarnos una idea de la fascinante personalidad de este maestro. Por otro lado, se cita que la casa de Beethoven era un verdadero desorden. Libros y cuadernos de música diseminados por todas partes, el aislamiento de su celibato, su sordera, sus estadías en el campo, lo habían empujado al estudio de los autores clásicos, los griegos y latinos, y con mucho entusiasmo
a Shakespeare. Esto lo registró Bettina Brentano, condesa de Arnim, que fue gran amiga de Goethe y con quien Beethoven mantuvo una nutrida correspondencia. Por otro lado, también, pues habría que tomar en consideración la opinión de quienes observaban el desenvolvimiento de este artista y a quienes no les cabía duda en el sentido de que Beethoven guardaba una muy clara, una plena conciencia de las enormes dimensiones de su talento, de su genio, y que no solamente era eso, sino que también era capaz de proyectarlo de una manera sumamente intensa, de una forma sumamente interesante. Otro contemporáneo del maestro escribía que la grandeza de Napoleón le preocupaba mucho y hablaba frecuentemente de eso. En medio de su mal humor, veía que admiraba la elevación del emperador desde un punto tan modesto hasta la altura donde se hallaba. En eso, sus ideas democráticas hallaban un motivo de orgullo. Un día dijo: si voy a París, ¿tendré que saludar al emperador? Alguien le dijo que no debía ser así. ¿Usted cree que me hará llamar? Si supiese quién es usted, seguramente que sí, pero por el caso de Cherubini, ya podrá usted juzgar que entiende poco de música. Bueno, pues esos detalles seguramente contribuyeron al hecho de que Beethoven bajara prontamente de su pedestal o del pedestal en que ubicaba a Napoleón y después terminase por borrar la dedicatoria a este personaje francés en lo que respecta a su tercera sinfonía, la denominada Heroica, para simplemente pues, hacer una dedicatoria vaga, una dedicatoria que ya en ningún momento apuntaba hacia Napoleón Bonaparte. Gloria Carmona nos comenta algo que bien consideramos justo tener en mente. Si hemos de creer a Wolfgang Goethe, amigo contemporáneo de Beethoven, este era un ser indomable. Y entiéndase por ello, un ser inclasificable, cuya rebeldía no permitió jamás que otras reglas de juego se interpusieran entre él, la música, su trabajo, su desempeño, reglas del juego que no fueran las propias. Solamente eso es lo que Beethoven admitía. De ahí su grandeza y también su desproporción. Sin duda, hay en el encuentro de Goethe y Beethoven una significación mucho más profunda que el encuentro de dos grandes hombres. Es el punto de reunión de dos naturalezas totalmente opuestas, la de dos grandes épocas y la de dos grandes concepciones. La falta de convencionalismos, el individualismo exacerbado, la personalidad desbordante y sin freno de Ludwig van Beethoven no podían complacer a un artista como Goethe, para quien la claridad, la objetividad y la mesura eran tácitas aspiraciones. Sin embargo, paradójicamente, atención con esta observación de Gloria Carmona, nada más desbordado y romántico que el Fausto de Goethe y nada más clásico en su belleza solemne y perfecta que la Quinta Sinfonía de Beethoven. La evocación del periodista Tauchlitz nos hace pensar que esa imagen prometeica del artista, tan difundida durante el siglo XIX, según la cual en su calidad de semidios el artista es un ser socialmente mutilado, humanamente marginado a la soledad y a la incomunicación. Esto, exclama Tauchlitz con una vehemencia muy romántica, es el hombre que da alegría y nada más que alegría pura, espiritual, a millones de seres. Más adelante tendremos la oportunidad de dar una consideración a este documento que ya citamos hace unos momentos, el testamento de Heiligenstadt, algo estremecedor, algo en el que el músico, el compositor manifiesta sus temores, manifiesta la tendencia al suicidio, las inclinaciones autodestructivas, la opinión en torno de los seres que le rodeaban en ese momento y luego pues la consideración hacia los familiares que se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para él y a quienes terminó vilipendiando de una manera sumamente característica, muy propia del personaje
que en este momento nos ocupa. Mientras tanto, nuestro deseo es que usted siga pasándola bien. Estamos a la espera del reencuentro en las instalaciones del Foro Boca para disfrutar de las actividades de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, bajo la dirección del maestro Jorge Mester, y a la espera de que aquello ocurra, por favor, haga lo posible por pasarla bien en compañía de los suyos y sigamos las instrucciones de las autoridades en lo que a salud respecta, porque tenemos en puerta un reencuentro que habrá de ser tan fructífero, tan intenso e interesante como usted, como yo, como todos nos lo propongamos. Hasta la próxima.